La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, buenos días, buenas tardes. Es un placer tenerlos aquí el día de hoy con nosotros. A nombre del foro Envisap y la serie de seminarios web de Goxi, quiero darles la bienvenida a nuestra serie de seminarios web sobre gobernanza ambiental del sector minero. Soy Eva Gurría, con el equipo del foro Envisap y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias por asistir a la sesión de hoy sobre el uso de salvaguardas sociales y ambientales y mecanismos de reclamo como herramientas para prevenir conflictos en el sector extractivo. Hoy ayudaré a facilitar esta sesión junto con mi colega Diego Ochoa del equipo del foro Envisap, quien proporcionará asistencia técnica. Muchas gracias, Diego. El seminario web del día de hoy brindará a los participantes una mejor comprensión del panorama global, de los estándares sociales y ambientales y los mecanismos de reclamo que los sustentan, así como el papel de estos estándares y mecanismos para prevenir y abordar conflictos en los sectores de minería, petróleo y gas. Como base para el debate y el intercambio de experiencias, hablaremos de un caso gestionado por la CAO, por sus siglas en inglés, que es un mecanismo de reclamo y responsabilidad de la Corporación Financiera Internacional, el brazo de inversiones y sector privado del Banco Mundial, y este caso es en Perú. Para el seminario web de hoy, tenemos un grupo fantástico de presentadores. Y me gustaría presentar a la primera ponente del día de hoy y a la moderadora del seminario web, Kate Kopischke. Kate es mediadora independiente y facilitadora de diálogo, especializada en asegurar la colaboración entre los sectores público y privado. Su trabajo se centra en salvaguardas ambientales y sociales, diálogos empresa-comunidad y enfoques basados en el consenso frente a los desafíos de los recursos naturales. Kate moderará el seminario del día de hoy y también presentará el marco general de normas sociales, medioambientales y mecanismos de reclamo a nivel global. Antes de entregarle el micrófono a Kate, me gustaría abordar algunos de los aspectos logísticos del seminario web del día de hoy. Tenemos hasta 2 horas para este seminario web. Y algunos de los ponentes del día de hoy, como Gina, hablarán en inglés y yo haré la traducción simultánea. El día de hoy tendremos 2 sesiones de preguntas y respuestas. Una será después de la presentación de Kate y otra al finalizar todas las presentaciones, incluyendo la de Andrea. La intención de la primera sesión de preguntas es aclarar conceptos clave de los mecanismos de reclamo y buscar que Gina, quien tendrá que irse después de su presentación, pueda abordar algunas de sus dudas o reflexiones en su presentación antes de partir. Para hacer sus preguntas, escríbanlas en la ventana del chat en el panel de control en sus pantallas. También pueden hacer la pregunta haciendo clic en el icono de la mano en el panel de control en su pantalla y luego procederemos a abrir su micrófono para que puedan hacer sus preguntas a toda la audiencia. Ahora los animo a que piensen y o nos envíen sus preguntas mientras escuchan las presentaciones para que el diálogo comience y sea mucho más dinámico. A menos de que yo abra sus micrófonos, todos los asistentes, excepto los presentadores, estarán en modo de escucha solamente. Esto reduce la interferencia y facilita la comunicación. También recomiendo a los presentadores silenciar sus micrófonos cuando no estén hablando. Y ahora, como muchos de nuestros participantes no son hispanohablantes, les recuerdo a los presentadores la importancia de hablar más lento y claramente. Por último, esta sesión será grabada y estará disponible en el sitio web del foro Envisap
www.nbsapforum.net. nbsapforum.net. Y bueno, recordarles que todos los participantes recibirán un correo electrónico con un enlace para verlo, con un enlace para la grabación, así como una copia en PDF de las presentaciones. Sin más, Kate, tienes el micrófono y todos disfruten de esta sesión. Muchas gracias, Eva, y hola a todos. Let me get my presentation. Ok, ¿está bien? Kate, ¿te podría pedir que le cambies el display settings? Exactamente. ¿Ya? Listo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, comenzaré con una disculpa por mi fluidez en español o por la falta de fluidez. Y espero que Eva y Diego me ayudan si me confundo o si no entiendo algo. Hablo muy bien español como turista, pero como profesional soy mucho más novata. Así que preparé comentarios que leeré y si es necesario cambiaré al inglés y pediré ayuda. Bueno, ya lo hizo Eva, pero también quiero dar la bienvenida a todos y agradecer a todos por sacar tiempo para el seminario web de hoy. Gracias también a nuestras dos presentadoras de la oficina de la CAO, Gina y Andrea, dos colegas cercanas y amigas que han trabajado durante muchos años en el campo de la mediación, rendición de cuentas y los derechos humanos. Su tiempo y participación en este seminario web es muy apreciado. Nos espera un programa muy interesante e instructivo el día de hoy sobre el importante rol de las políticas de salvaguardas y los mecanismos de reclamo para prevenir y mitigar el daño del sector extractivo. Tenemos un poco menos de 2 horas para el seminario de hoy y haremos todo lo posible para respetar los tiempos de modo que tengamos mucho tiempo para las preguntas y el debate. Entonces, en la próxima hora y 45 minutos, más o menos, presentaré algunas breves observaciones sobre el panorama de las políticas de salvaguardas que precisamente están destinadas, como su nombre lo indica, a reducir, prevenir y salvaguardar contra el daño a las personas y los entornos. También presentaré una descripción de los mecanismos de reclamación, también denominados mecanismos de rendición de cuentas y que están asociados con estas políticas de salvaguardia. Luego escucharemos acerca de un mecanismo específico, la CAO, que fue uno de los primeros mecanismos de reclamo establecidos por bancos de desarrollo y también el primero que incorporar soluciones colaborativas y enfoques mediados para el manejo de reclamos. Gina compartirá con nosotros una breve descripción de mandato de la CAO y su posición dentro del Banco Mundial, así como otras reflexiones sobre procesos de rendición de cuentas en general. Luego pasaremos a Andrea, también con la CAO, quien hablará sobre el caso de una mina de oro en Perú, Yanacocha, y presentará una retrospectiva de las quejas relacionadas al proyecto y los procesos para encontrar soluciones a los reclamos asociados al proyecto. Y después de la presentación de Andrea, abriremos la sesión para preguntas y reflexiones, que será facilitada por Eva.
Bueno, comencé a trabajar en el campo de desarrollo internacional y la rendición de cuentas al mismo tiempo que John Ruggie, representante especial de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos, y recibía aportaciones de su mandato para desarrollar medidas que fortalezcan el desempeño y respeto de los derechos humanos en el sector empresarial en todo el mundo. Algunos de ustedes están familiarizados con estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos, pero para aquellos que no lo son, en 2008, Ruggie propuso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un marco para los negocios y los derechos humanos que incluye 3 pilares. El primero, los estados tienen el deber de proteger contra los abusos, contra los derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas. Y la segunda, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y 3, las personas que se ven afectadas negativamente por las empresas deben tener acceso a un recurso efectivo, tanto judicial como no judicial. Es un marco útil para nuestra discusión de hoy, porque gran parte de la conversación sobre gobernanza en el sector extractivo se centra en la creencia común de que las personas tienen derecho a estar plenamente informadas sobre las decisiones de desarrollo que las afectan, ser tratado con respeto y estar protegido contra el daño. Y el tercer pilar, el acceso a un remedio efectivo, es especialmente relevante para las comunidades que se ven afectadas por las empresas y como un medio para los negocios y los gobiernos rindan cuentas cuando las cosas van mal. Los principios de John Ruggie fueron adoptados por la ONU poco después de que la CFI adoptara por primera vez los estándares de desempeño ambiental y social. Estas normas han sido revisadas y actualizadas varias veces desde que fueron adoptadas en 2006, con un aporte amplio de partes interesadas de todo el mundo. Y una gran parte de esta información, especialmente de la sociedad civil, se centra en la medida en que los estándares son consistentes con el marco de Ruggie y con otras leyes internacionales, tratados y declaraciones. En el transcurso de la próxima década, los estándares de la CFI fueron replicados por todos los bancos multilaterales de desarrollo, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático, etc. Y también por las agencias de ayuda bilaterales, los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OECD, y por número creciente de grandes sectores privados que han comprometido con el conjunto de los principios de Ecuador. Entonces, fueron de los estándares de IFC los que pusieron en marcha la adaptación de salvaguardas similares en todos los demás bancos de desarrollo. Y ahí está. Y fuera de las instituciones financieras, hay otro conjunto de leyes y estándares internacionales que se enfocan en los estados como los principales actores que deben rendir cuentas para el uso de los recursos naturales y la protección ambiental. Estas leyes y estándares son vinculantes para los estados que los ratifican. Y volviendo a los principios de Ruggie, estas leyes y pactos reconocen el rol de los estados para proteger a las personas de daños,
respetar los derechos humanos y rendir cuentas cuando las cosas van mal. I think I'm going backwards, Eva. Are my slides going backwards? Sorry. No, it's looking good. I'm good? Yep. Okay, cool. So you can go back. Thanks. I'm missing a slide, but okay. One more. Thank you. Las salvaguardias y estándares también están siendo adaptados por otras organizaciones de desarrollo y mecanismos de financiamiento de clima. Este incluye UN-RED, un programa para reducir las emisiones de la deforestación que adaptó con conjunto de la política de salvaguardas, y así el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación. Y ahora hay otras. Y el PNUD recientemente lanzó sus estándares sociales y ambientales. Y el PNUD fue la primera agencia de las Naciones Unidas en adaptar normas destinadas a proteger a las personas y el medio ambiente contra daños y responsabilizar a los socios de sus proyectos. Bueno, por lo tanto, la aparición de estándares y salvaguardias sociales y ambientales ha sido un paso importante para proteger a las personas y al medio ambiente de daños. Pero sin estrategias o mecanismos que hagan responsables a los desarrolladores de proyectos de estos estándares, las salvaguardas en sí mismas no tendrían sentido en su mayoría. Pero a mediados de los años 90, comenzaron a surgir protestas por la destrucción del medio ambiente causado por varios proyectos respaldados por el Banco Mundial. Las multitudes masivas comenzaron a exigir un mejor comportamiento corporativo y la rendición de cuentas a los estándares. En respuesta a estas protestas y demandas de la sociedad civil, en el año 1993, el Banco Mundial creó el primero de los mecanismos independientes de rendición de cuentas, el panel de inspección, una oficina de investigación que responde a las quejas contra los proyectos del sector público del banco. Y unos años más tarde, la CAO se creó para responder a las quejas sobre los proyectos del sector privado del Banco Mundial. Y más que 20 años después, el PNUD se convirtió en la institución de desarrollo más grande en lanzar un mecanismo de reclamo conectado a sus estándares sociales y ambientales. Por lo tanto, a lo largo de varias décadas, todas las instituciones financieras internacionales y ahora otras organizaciones de desarrollo que adaptaron políticas de seguridad también tienen mecanismos de reclamos dirigidos a mantener a esas organizaciones responsables ante los estándares. Esta es una diapositiva de todos los otros mecanismos de reclamación y responsabilidad que existan hoy en día dentro de los bancos y otras organizaciones de desarrollo y se han establecido desde la creación del panel de inspección y de la CAO. Bueno, para ilustrar el papel de los mecanismos de reclamo y antes de escuchar a las panelistas, nos gustaría mostrarles a todos un video corto producido por la Red de Responsabilidad Independiente.
Los mecanismos que forman parte de esta red utilizan este video para informar a las comunidades, empresas y otras partes interesadas sobre los mecanismos. Bueno, Eva, ¿puede mostrar el video desde tu computadora? Claro que sí, y bueno, solo me gustaría aclarar que es un video de 3 minutos y esperamos que se vea bien en sus pantallas. De lo contrario, por favor, les pedimos que nos lo hagan saber por el chat, que Kate va a estar monitoreando, y dado el caso, bueno, lo mostraremos en diapositivas y iremos explicando las diapositivas mismas. ¿Están viendo mi pantalla? Kate, ¿puedes ver mi pantalla? Sí. Listo. En la década de los 90, tras las peticiones de mayor transparencia y rendición de cuentas en los proyectos de desarrollo, las instituciones financieras internacionales, o las IFIs, comenzaron a establecer mecanismos independientes de rendición de cuentas, donde las personas que creen haber sido o podrían ser perjudicadas por proyectos financiados por las IFIs tuvieran dónde recurrir. Al dar a las comunidades locales una mayor participación, estos mecanismos, conocidos como IAMs, reflejan el principio de responsabilidad ciudadana y representan una innovación en la gobernanza global. Hoy en día, un gran número de instituciones financieras multilaterales y bilaterales poseen estos mecanismos, y la red de IAMs continúa creciendo. Aunque las IAMs difieren en tamaño, alcance y estructura organizativa, comparten un objetivo común: fortalecer los resultados del desarrollo, proporcionando a las comunidades locales un canal imparcial, independiente y transparente para abordar preocupaciones sociales y ambientales. Los IAMs cumplen con este objetivo a través de diferentes servicios, entre ellos la resolución de conflictos relacionados con asuntos de proyectos, así como investigaciones relacionadas al cumplimiento de las políticas ambientales y sociales de las IFIs. Los IAMs aceptan quejas en diferentes idiomas y trabajan con las comunidades para entender sus inquietudes. Con el tiempo, los IAMs han abordado una serie de temas, incluyendo compensación inadecuada para el reasentamiento involuntario, destrucción del patrimonio culturalmente significativo, insuficiente interacción con las comunidades locales, degradación ambiental, amenaza a la salud y seguridad comunitaria, y cuestiones laborales. En resumen, los IAMs han ayudado a mejorar el desempeño social y ambiental de las IFIs y han contribuido a mejores resultados de desarrollo para las personas. Y, a través de su trabajo, contribuyen a ampliar el compromiso de la comunidad global con el desarrollo sostenible y equitativo. A futuro, las comunidades seguramente confrontarán nuevos desafíos cuando se vean afectadas por daños causados inadvertidamente por proyectos de inversión. Los IAMs reflejan el importante compromiso de las IFIs para dar representación a las personas cuando sus derechos e intereses son afectados, y para cumplir con los más altos estándares de transparencia y responsabilidad. Para mayor información sobre los mecanismos independientes de rendición de cuentas y su trabajo, visite el sitio web de la red IAMs. Bueno, muchas gracias, Eva. Antes de escuchar a nuestros panelistas, ¿hay alguien en la audiencia que tenga una pregunta aclaratoria sobre estándares y mecanismos y cómo funcionan? Si es así, por favor, avísenos por el chat o levanten la mano en el panel de control. Y yo tengo una pregunta, and I will speak now in English for a minute, Eva, if you could translate. Sí, claro. Va a ser una pregunta, va a empezar Kate con una pregunta para Gina y yo voy a ayudar a traducir.
Or just a general question that when the CAO speaks, I hope they can address, but it is a question I have about these mechanisms. Es una pregunta general sobre los mecanismos y cómo funcionan. And that is, what is the role of the institutions like the IFC or the Inter-American Development Bank or some of the other banks that have standards in ensuring implementation of their own performance standards and in holding their clients accountable? La pregunta de Kate es, ¿cuál es el rol de las propias instituciones como SFI o los bancos para garantizar la implementación adecuada de estándares de desempeño y la rendición de cuentas de sus clientes? So maybe before we get to Gina and Andrea to answer that, are there any other questions in the audience that people might like addressed, clarification questions? Nuevamente preguntar a la audiencia antes de que presenten Gina y Andrea si tienen alguna pregunta para aclarar algunos de los conceptos que se presentaron esta mañana y que tal vez Gina podría utilizar para profundizar en su presentación. Por favor, escriban algo por el chat. También pueden levantar su mano. Sabemos que es tal vez un poco pronto, pero veo la mano de Dania Quirola. So I can see Dania Quirola's hand is up, so she will have a question to clarify some of the concepts, Gina, before we head towards your presentation. Dania, voy a abrir el micrófono. Hola, Dania, ¿nos escuchas? ¿Puedes hacer clic derecho? Listo, ya estás activa. Te escuchamos, Dania. Dania, tu micrófono está abierto. ¿Quieres hacer la pregunta? ¿No? Bueno, posiblemente esté escribiendo. Bueno, tenemos una de Nuri Bermúdez que dice así: existen metodologías diversas, algunas solo contienen lineamientos. Se ha planteado estandarizar metodologías de sistemas como los que han estado platicando esta mañana, de rendición de cuentas en los temas ambientales y sociales. Entonces, la pregunta es, realmente, y Kate y Gina, there are diverse methodologies. Only a couple of them seem to have very clear guidelines. Is there a process to standardize these methodologies? Que realmente el planteamiento de que hay diferentes metodologías, cada una con lineamientos distintos, y cómo hacemos para estandarizar estas metodologías. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar con la presentación de Gina? Dania, tu micrófono sigue abierto, ¿nos puedes escuchar? Ahora veo una pregunta de Adriana Carolina. Entonces voy a abrir, Adriana Carolina, tu micrófono. Adriana Carolina, te escuchamos. Mira, sí. Buenos días, buenas tardes ya, aquí. No sé si me escuchan. Te escuchamos bien. Ok, perfecto. Mi pregunta es, digamos, un poco relacionada con la anterior, y es, ¿existen todas estas herramientas que nos han expuesto, y particularmente las IAM? ¿De qué manera estas se pueden articular a las políticas de gobierno para, digamos, que sean efectivas, teniendo en cuenta que, digamos, cada país tiene sus lineamientos en temas ambientales, desarrollan unos procesos con las comunidades, pero digamos que sería bueno poderlas articular para garantizar su efectividad. Se hacen las cosas como dependiendo de los intereses políticos del partido de turno, por decirlo de alguna manera, y eso hace que no
digamos que no sean efectivas o que uno vea todavía esa inconformidad de las comunidades con los procesos. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Adriana. Voy a apagar tu micrófono. Voy a apagar tu micrófono. Listo. So the question from Adriana was, thank you so much. You've been sharing all of these different tools and all these independent mechanisms for accountability. So how can we articulate them for them to be more effective, understanding that each country has their own guidelines and they're different in many cases. So how to articulate them for them to be effective, and taking into account that in a lot of these countries where there are different political interests that can sometimes render these mechanisms ineffective. Okay. ¿Alguna otra pregunta final? Bueno, I'm wondering, Gina, if you have more time, there's one other question. I could read it to you. Pregunto si Gina tiene tiempo. Sure, I'm going to stay on. Fantastic. Bueno, supongo que algunas de estas preguntas Gina las va a contestar y Andrea también. Gina, I'm sure some of these questions will be addressed by you and Andrea, but I will still share the questions with you. Por favor, ¿podrían ampliar los mecanismos de compensación para reasentamientos involuntarios? Please, could the mechanisms for compensation for involuntary resettlements be expanded? So we could talk about these mechanisms for compensation for involuntary resettlements in your presentations. We've talked about methodologies. Hay otra pregunta también sobre las metodologías para la evaluación de las salvaguardas sociales y ambientales. Gina, there was also a question about methodologies to assess the social and environmental safeguards. So I think we have plenty to begin there. Great. And I will hand over the microphone to Gina. Ahora le voy a dar la palabra a Gina, que responderá algunas de sus preguntas y compartirá también sus conocimientos sobre estos temas. So maybe let me introduce Gina just quickly, just briefly. Por favor. Yeah. Gina Barbiere maneja la función de resolución de disputas de la CAO, que se enfoca en el uso de la mediación para resolver conflictos entre comunidades y compañías. Ella es mediadora y abogada de derechos humanos y nativa de Sudáfrica. Welcome, Gina. Bienvenido, Gina, and muchísimas gracias. And Gina, maybe you can just start. Do you want to just start with an overview of the CAO, and then we can run through some of those questions? Sure, gracias, Kate. Hola, perdón que no hablo español. I don't speak any Spanish, so thank you to Eva for agreeing to translate for me. And thank you very much to the GOXI team for hosting this conversation, to my colleague Andrea, who's also online to talk about the work, and specifically the work in Peru around the Yanacocha mine. And I look forward to the discussion. Unfortunately, I do have to leave shortly. Apologies for that, but I'm sure it's going to be a great discussion. Bueno, brevemente, gracias a Eva y el PNUD por organizar este seminario, a GOXI y a mi colega Andrea, que también va a estar compartiendo con ustedes más información, esperando que esta sea una discusión muy fructífera y pidiendo disculpas porque tengo que partir antes, bueno, al finalizar mi presentación. Thank you, Gina. From the questions that have already been asked, I think we've got great participation and people who are thinking about this work online. And I hope during the course of the next hour, we get to both learn from you and also perhaps answer some of your questions. Y muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Claramente estamos empezando una discusión muy interesante y esperamos nosotros también poder aprender de ustedes y que ustedes puedan aprender de nosotros los presentadores.
conversation we're having today, and we had one this morning around our work in Mongolia, has caused us to reflect on the fact that the CAO and other mechanisms like it is one piece of the accountability puzzle. La discusión que vamos a tener hoy y que tuvimos esta mañana con el estudio de caso de Mongolia nos deja muy claro que, bueno, la CAO es solo una pieza de estos mecanismos a nivel global y que esto es un rompecabezas con diferentes piezas. And the mechanisms that exist function differently from one another. Y que los mecanismos que existen funcionan de forma distinta los unos de los otros. So I just want to spend a very short moment explaining how the CAO works and build on the video that we showed you earlier without getting too much into the technicalities of the mechanisms, so we can focus on the substantive part of this conversation. Ahora voy a explicar brevemente lo que es la CAO, cómo funciona, construyendo sobre el material que ya se compartió en el video y asumiendo, bueno, que no queremos ponernos demasiado técnicos porque son mecanismos muy complejos. So the slide that you see currently indicates the independence of the office from management, in that we report straight to the president of the World Bank Group. Como pueden ver de la diapositiva que les estamos mostrando en sus pantallas, pueden ver que el proceso de la CAO es un proceso independiente, un proceso de gestión independiente y que le reportamos directamente al presidente del Grupo del Banco Mundial. And when we receive a complaint by a community or from a community about the impacts of World Bank financed projects, we are able... Oh, please. Sorry, we are able to do two things in response to those complaints. We're able to use two different tools in response to those complaints. Y bueno, cuando recibimos reclamos de las comunidades, de los proyectos financiados por el Banco Mundial, tenemos dos formas de proceder, dos herramientas. The one tool is what we call dispute resolution. It's also called mediation, problem solving by other mechanisms. El primero es lo que llamamos, bueno, mediación o la resolución de conflictos a través de diferentes mecanismos. And at the heart of the dispute resolution tool is the voluntary participation of communities and the private sector to try and resolve these issues of negative impacts. Y bueno, en el corazón de todo este proceso de resolución de conflictos se tiene la participación voluntaria de las comunidades y del sector privado. And I would like to come back to that in the context of a question that came up in this morning's session around, you know, is that accountability? Is that an appropriate way to deal with complaints when we're talking about holding institutions accountable? Y bueno, realmente me gustaría plantear mis comentarios en base al contexto de las preguntas que surgieron en el seminario web de la mañana sobre el proceso de rendición de cuentas y cómo hacer que realmente funcionen bien estos procesos. The second tool we use in responding to complaints is compliance. La siguiente herramienta realmente que utilizamos es el tema del cumplimiento de los estándares. And compliance is an investigation of whether or not the institution, in our case, IFC or MEGA, have complied with the environmental and social performance standards. Y bueno, realmente en este proceso se habla de una investigación de la institución si efectivamente se cumplieron los estándares sociales y ambientales, tanto de la Corporación Financiera Internacional como de MIGA, que es el mecanismo independiente, el organismo multilateral de garantías de inversiones, también del Banco Mundial. While both the dispute resolution tool and the compliance tool are offered by the CAO, they are staffed by completely separate teams within the office. There is what we call an information wall between both sides of the office because of confidentiality issues and so on.
Si bien, bueno, tenemos dos mecanismos, el de la resolución de conflictos y el del cumplimiento, los equipos que trabajan y hacen uso de estas herramientas son completamente distintos. Si bien se comparte información, entre ellos tenemos un tema de confidencialidad de los diferentes casos. Andrea and I both work in the dispute resolution team, and so our focus for the remainder of the session today will be around the use of dispute resolution to resolve conflicts in the development arena. Y tanto Andrea como yo trabajamos en el equipo de resolución de conflictos y durante el resto del seminario web estaremos hablando del uso de esta herramienta para la resolución de conflictos en estos problemas en los países en los que trabajamos. And when you look at the landscape that Kate mapped out earlier, the accountability landscape, Ruggies principles, the equator principles, and the performance standards, it helps us understand why, in answering your question around standardization of methodologies, there is very little standardization in terms of how accountability works as a system. Y si realmente vemos el paisaje que nos mostró Kate en sus diapositivas sobre la rendición de cuentas y los estándares sociales y ambientales, bueno, vemos que hay poca estandarización, efectivamente, como se planteó por parte de algunos de los participantes, y que, bueno, tenemos mucho trabajo para el tema de rendición de cuentas y la resolución de conflictos. And I think this is problematic in and of itself, but it's even more problematic when we're looking at the use of dispute resolution as a tool, because what, for example, CAO calls an appropriate mediation process might look very different to what other mechanisms are doing and calling the same thing. Y bueno, realmente esto resulta muy problemático porque con el tema de la resolución de disputas o de conflictos, pues lo que nosotros llamamos un proceso apropiado de mediación puede resultar que tal vez no es apropiado para otros o no les parece el más conveniente. And so just as what the CAO is trying to do in this regard, not really to try and standardize practice, but to try and capture some principles of practice. We are going to be publishing an online tool that is called Reflections from Practice that tries to document some fundamentals in the process that we use to resolve these conflicts. Y bueno, lo que buscamos en la CAO realmente no es estandarizar las prácticas, pero realmente promover principios de prácticas. Y vamos a estar generando una publicación que compartiremos, es llamada Las Reflexiones sobre las prácticas y realmente compartir los fundamentos básicos sobre lo que puede ser estos principios de práctica, si bien no quedan estandarizados. Just very quickly on the question around expanding on mechanisms for compensation for involuntary resettlement. I understand that question to be that more information is being looked for in terms of how we can how we do that work in that area, and I think that will come out when Andrea takes us through the Yanacocha case example. Y bueno, realmente una de las preguntas sobre expandir el material sobre los mecanismos de reasentamiento involuntario, el cómo se hace, mi colega Andrea va a estar hablando de estos temas y puede compartir más detalles durante la presentación del caso de Perú de Yanacocha. But just to say that if the question was more about expanding the mechanism's ability to order compensation for communities who are involuntarily resettled, that's another conversation completely. Bueno, pero que si realmente el planteamiento de la pregunta era sobre expandir los mecanismos y la habilidad de realmente ordenar ciertas políticas como resultado de esto, bueno, esto requiere de otra discusión y un planteamiento distinto.
And there are a number of civil society organizations that are writing about this and putting the institutions under pressure to expand the mandates of the mechanism so that they become more meaningful. Y bueno, platicarles que efectivamente hay muchos representantes de la sociedad civil, ONGs, que están trabajando sobre estos temas y están poniendo presión en las instituciones para expandir los mecanismos de los cuales hemos estado hablando. I think the question regarding methodologies to assess safeguards is a really good question to which I don't have a ready answer. I'm not sure of what work has been done around the indicators that determine the success or otherwise of having these performance standards. It's a question that came up in our earlier session as well. That would be an interesting question for the institutions themselves to answer. Y bueno, con respecto a la pregunta de la metodología para evaluar las salvaguardas, que no tiene tantos conocimientos sobre las metodologías o los indicadores mismos, pero que creemos que esta es una pregunta que se le debería plantear a las instituciones mismas y se puede hacer como resultado de este seminario web, ya que fue una pregunta que también se planteó en el seminario en inglés esta mañana. I think I'm going to stop there and see if there's anything more that I can speak to directly, or if not, then we can hand over to Andrea, Kate. Yep. Muchísimas gracias. Entonces, dejo mi participación ahí, pero realmente si hay alguna otra pregunta que creen ustedes que yo pueda contestar antes de partir, por favor, háganselo saber a Eva. Y si no, de ser así, Andrea, mi colega, continuará con su presentación. Bueno. Is there one more, Eva? No. ¿No? Okay. En nuestro caso es todo. Estoy viendo si hay alguna otra pregunta. Bueno. Pero me parece que por ahora es todo. Entonces, muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Gina. Gina, thank you so much. Really, really appreciate it, those insightful comments. And thank you so much for your time. Muchísimas gracias. Absolute pleasure. And I'm sorry I have to leave early, but you're in very good hands with Andrea. Un gran placer estar aquí con ustedes. Lamento mucho que tenga que partir, pero los dejo en muy buenas manos con Andrea. Bueno. Ahora les presento a Andrea Repetto Vargas. Andrea es mediadora y abogada de derechos humanos en Chile, de Chile. En la CAO maneja procesos de diálogo de múltiples partes interesadas en una variedad de sectores en América Latina y también en África. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Andrea hablará sobre un proyecto minero específico que generó docenas de quejas a la CAO durante un periodo de 17 años por ahí. Le hemos pedido a Andrea que presente una retrospectiva sobre el manejo de estas quejas por parte de la CAO y cómo se tomaron las decisiones sobre qué función se activó, la función de mediación o la función de cumplimiento y por qué. Bueno, bienvenidos y gracias, Andrea. Muchas gracias, Kate, y muchas gracias, Eva, por la ayuda y muchas gracias a los organizadores de GOXI por esta oportunidad de participar en este seminario. Eva, ayúdame si es que tengo que hablar un poco más lento, porque me voy a olvidar que tú estás traduciendo al inglés, me imagino, o estoy equivocada. Este seminario web es en español, pero queríamos la participación de Gina. Perfecto, ok. En inglés, pero todo el resto será en español. Gracias, Andrea. Listo, ok. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Este es un caso, momento, ¿cómo voy moviendo? Pensé que,
La pantalla. Ok, ahí está. Padre, ok, ahí. Hasta la derecha. Abajo a la derecha, donde estaba tu cursor anteriormente. Ahí está, listo. Ahora sí. Todavía no. Un poco. Ahora justo donde estás ahí, en ese. Listo. Sí, ahí. claro, ahí sí. Perfecto. Disculpen, gracias. Ya quedó. Ok, listo. Entonces, para poder entrar a esta conversación, creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar del proyecto, ¿no? Como Gina indicó, nuestra intervención, y como Kate también indicó, nuestra intervención en un caso, para que un caso sea declarado elegible en nuestros procesos, se tiene que tratar de un proyecto en el cual el IFC o MIGA esté participando. Entonces, este era un proyecto del IFC, y digo era porque ya vamos a entender cuando vamos mirando estos slides que ya el IFC no tiene, ya no es un proyecto del IFC. Entonces, esta es una mina de oro ubicada en Perú, a 800 kilómetros noroeste de Lima. Es una mina de oro a cielo abierto, y empezó su exploración y producción de oro en 1993. Esos son los inicios, entonces, de las operaciones de esta compañía. La compañía es una propiedad conjunta al momento de sus inicios de exploración y producción de 3 empresas: Newmont, la compañía de minas Buenaventura y la Corporación Financiera Internacional, en un 5%. Ahora bien, la Corporación Financiera Internacional inicia con un préstamo con la empresa, y les hace un préstamo de $26 millones, con la condición que para el desembolso del préstamo la empresa tendría que suscribir y emitir acciones equivalentes a una inversión del 5% del capital accionario por parte del IFC. Entonces, primero hacen un préstamo y luego el IFC se transforma en un accionista de Yanacocha en un 5%. A diciembre del año pasado, el IFC vende sus acciones y ya no más es un accionista de Yanacocha, y por lo tanto actualmente ya no tiene una relación financiera o de cliente con Yanacocha, ¿sí? Solo para explicar un poco ese vínculo que se ha terminado, digamos, en diciembre del año pasado. Desde el 93 hasta el 99, ahí estamos de nuevo explicando lo que habían explicado, ¿no? Se dan estos 3 préstamos bajo esa condición de que le vendan acciones al IFC y el IFC se transforma entonces en accionista. Y las 3 minas que estaban ahí programadas para financiar era Carachugo, Makimaki y La Quinua. Y ahí entonces luego tenemos la explicación de la inversión en acciones del 5%. Un poco para entender la relación entre la mina, la empresa Yanacocha y el IFC. Desde el 2000 hasta el 2017, la CAO ha recibido 11 quejas en relación a este proyecto. Las cuestiones presentadas en cada una de estas quejas ha variado en el tiempo. Y si queremos un poco podemos como ponernos un calendario de tiempo, ¿no? Recibimos 3 quejas iniciales entre el año 2000 y el año 2006. Luego, después recibimos 4 quejas desde el periodo del 2012 al 2014. Y luego, del 2017, recibimos otras 3 quejas más. Entonces, han habido como 3 periodos en el tiempo, si quisiéramos como ponerlo en retrospectiva, donde se han presentado quejas relacionadas a este proyecto del IFC. Voy a darles un panorama general de todas estas quejas,
¿Dónde están? ¿Qué pasó en relación a las opciones de las que nos habló Gina, los procesos de resolución de conflictos y cumplimiento? Y luego voy a volver para concentrarnos un poco en el espacio de resolución de conflicto. No les voy a hablar sobre el espacio de cumplimiento en particular, pero sí les voy a dar el panorama general, porque de hecho en la actualidad se están llevando a cabo trabajos desde la función de cumplimiento en relación a alguna de estas quejas. Entonces, los temas son variados en estas 11 quejas que han sido presentadas en el periodo desde el 2000 al 2017. Se han presentado temas sobre calidad de vida de los trabajadores de la comunidad, calidad del agua y acceso al agua de la comunidad, adquisición y compensación de viven ahí en las zonas aledañas a las 3 mineraciones, preocupaciones de trabajadores y ex trabajadores en temas laborales, salud y seguridad ocupacional, divulgación de información y impactos generales a la comunidad que vive en la zona de Yanacocha, en Cajamarca, y también impactos a los trabajadores o ex trabajadores de la empresa. Entonces, voy a reflejar un poco para recordarles antes de entrar al detalle de qué pasó con cada una de las quejas, cómo trabaja la CAO. Gina les habló de 2 funciones que responden a un reclamo. Entonces, tenemos la resolución de conflictos como una función que responde a reclamos y la función de cumplimiento. Gina nos explicaba que la resolución de conflictos es un proceso voluntario en el que los reclamantes y el cliente del IFC tienen que aceptar y estar de acuerdo en entrar en un proceso de resolución de conflictos para intentar lograr encontrar soluciones a las preocupaciones que están siendo planteadas en el reclamo. Por eso, entonces, ahí tenemos una pequeña reseña que dice, pues, resolución de conflictos es para alcanzar soluciones a través del diálogo entre las comunidades y los clientes del IFC y MIGA. Y cumplimiento, a su vez, mira entonces, mediante una investigación, primero la evaluación del cumplimiento de los estándares y políticas ambientales y sociales, y si amerita una investigación, se lleva a cabo una investigación, y el rol entonces es garantizar la rendición de cuentas para estos impactos ambientales y sociales de los proyectos financiados por el IFC y por MIGA. Tenemos ahí también una tercera función de la CAO, pero que no es una función que responde a los reclamos específicamente, sino que es una función de asesoría de la CAO, donde las lecciones aprendidas del trabajo de la CAO en su intervención en estas 2 funciones en respuesta a una reclamación, comparte luego con la institución, ¿no? Entonces, comparte información independiente que mejora el desempeño ambiental y social del IFC y MIGA. No asesoramos en temas específicos ni en proyectos específicos, sino, como dije, la función de asesoría lo que hace es tomar lecciones aprendidas de las intervenciones de la CAO en respuesta a los casos presentados en sus 2 funciones, y de ahí entonces se trabaja con materiales que sirvan a la institución luego para trabajar con temas de orden sistemática o que requieren un cambio más generalizado. Entonces, con eso en mente, nos vamos a concentrar en qué pasó con estos 11 casos. Tengo un par de fotos acá, pero los voy a esperar un poco para mostrárselas tan pronto lleguemos a cada uno de los casos. Entonces, ¿qué pasó con estos reclamos y procesos ante la CAO? Entonces, hablemos primero de estas 3 primeras quejas que fueron presentadas en el año 2000, 2001 y 2006. Que fueron abordadas a través de los procesos de resolución de conflictos, de disputas de la CAO. Pero no voy a hablar en detalle, solo quiero darles el panorama de cómo es que empieza la intervención de la CAO en relación al proyecto de Yanacocha. En el año 2000 hubo un derrame de mercurio en Choropampa. Cayeron 150 kilogramos de mercurio en una ruta de 40 kilómetros que conectaba a la comunidad, y de camiones que venían de subcontratistas de la empresa. Llegan estos reclamos, estos 3 primeros reclamos del 2000, 2001 y 2006 de comunidades diferentes, miembros de comunidades
distintas de la misma zona, solo para explicar que no eran los mismos reclamantes en cada una de estas quejas, presentando preocupaciones sobre impactos a la salud a consecuencia de este derrame de mercurio que hubo. Entonces, el primer reclamo nos llega en el año 2000, luego el 2001 y luego en el 2006. Estos tres reclamos terminan siguiendo la ruta de resolución de disputas. Finalmente termina la intervención de la CAO en relación a estas quejas en el año 2005, ¿sí? Y solo para recordarles que la CAO ha tenido distintas directrices operacionales a lo largo de su existencia. Empezamos con unas directrices operacionales en el año 99, con la creación de la CAO, luego estas han sido revisadas en un segundo momento, luego un tercer momento en el 2007 y ahora un tercer momento en el 2013. Donde obviamente los términos de referencia de la CAO no han cambiado, sino simplemente se ha estructurado un poco distinta la forma en que sus funciones en respuesta a un reclamo actúan y en qué orden y cómo se da la respuesta a un reclamo y cómo se inicia un proceso u el otro, ¿sí? Entonces, estas tres primeras quejas se dan en las primeras directrices operacionales de la CAO. Dejemos eso ahí y pasemos entonces a entender un poco más sobre la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Y una vez que veamos el panorama general de estas 11, quiero volver a estas tres primeras quejas, ¿sí? Para que podamos hablar sobre el proceso de resolución, de diálogo que se dio en el marco de estas tres primeras quejas. Las quejas cuarta, quinta, sexta y séptima son presentadas también por reclamantes diferentes. De hecho, tenemos la 4, la 5 y la 7, que se refieren a temas de tierras. Tienen que ver con reclamos sobre propiedades que pertenecían, digamos, familias que reclaman falta de compensación por las tierras adquiridas por el cliente en 1992. Ese es el caso de la queja número 4. El caso de la queja número 5 se trata de reclamación de descendientes de antiguos propietarios de tierras, también sobre falta de compensación y del debido proceso en relación a la compra de tierras, superpuestas con las minas, la mina Conga. Y el reclamo número 7 es de una familia que plantea el incumplimiento de compromisos, incluida una compensación insuficiente por los terrenos vendidos a minas Conga. Entonces, estas quejas, la número 4, la 5 y la 7, son quejas que además tienen litigios a nivel local, tienen litigios en las cortes peruanas y entre tanto son presentadas a la CAO también. La número 4 en noviembre del 2012, la número 5 en mayo del 2013, la número 7 en marzo del 2014. La número 6 no se refiere a tierras, sino más bien se refiere a un ex trabajador que plantea cuestiones sobre las circunstancias de su empleo, incluyendo denuncias por despido sin causa justa y de perjuicios a su salud a consecuencia de las condiciones laborales en el emplazamiento del proyecto. Hablo de estas 4 quejas juntas porque estas 4 quejas fueron vistas luego por la CAO cumplimiento. En estas 4 quejas no hubo una oportunidad de hacer un proceso de resolución de conflicto. No hubo acuerdo por parte de las partes para continuar en un espacio de resolución de conflictos. La número 4 y 5 da inicio a un proceso de resolución de conflicto que no termina pues dando frutos, si queremos, ¿no? Empieza el espacio, las partes están de acuerdo en iniciar un proceso y finalmente no logra concretizarse el espacio y el caso entonces es transferido a la función de cumplimiento de la CAO. Vale la pena que yo explique esto en relación a las 2 funciones que hablábamos cuando yo les mostré acá y que voy a volver nada más a la imagen donde cómo trabaja la CAO. Resolución de conflictos y cumplimientos son procesos que no pueden
ocurrir en forma paralela, según nuestras directrices operacionales de la actualidad, las del 2013. En el 2013, las directrices operacionales nos obligan a hacer procesos consecutivos, de manera que las partes, si quisieran intentar un proceso de resolución de conflictos, lo deben hacer en forma inicial, y si eso no resulta, pues bueno, pasa entonces el caso a cumplimiento. Y si quieren resolución de conflicto y cumplimiento, primero tienen que hacer y terminar el proceso de resolución de conflicto para luego dar inicio a un proceso de cumplimiento. Sé que esto suena un poco complejo, así que si tienen preguntas les pido que las anoten para que después podamos pues desmenuzar un poquito el entendimiento sobre estas dos funciones cuando las partes están de acuerdo en que se vean ambas. Porque Perdón, en realidad Andrea, hay tres. Sí. Perdón, para también pedirles a todos los que están participando que vayan enviando sus preguntas, no tienen que esperar a que Andrea termine, las pueden ir enviando por el chat para así empezar una discusión con ustedes en el momento que Andrea acabe su presentación. Gracias, Andrea. No, gracias a ti, Eva. Muy importante esa aclaración. Entonces, en realidad, las partes tienen tres opciones. Las partes pueden decir queremos resolución de conflictos, queremos cumplimiento, o bien queremos las dos. Pero el orden en que estas ocurren no son en forma paralela cuando nos piden las dos. Bueno, en estos tres casos de la queja número 4, ¿no? La número 4, 5 y 7 sobre el tema de tierras, específicamente en la cuarta y la 5, las partes estuvieron de acuerdo en iniciar el proceso de resolución de conflicto, el proceso no culmina, el caso es transferido a cumplimiento y entonces en cumplimiento, la CAO cumplimiento determina que va a juntar estas 4 quejas en una evaluación, porque se trata de la misma empresa y 3 de ellas tratan sobre el mismo tema, que es el tema de tierras y compensación sobre tierras. Y el número 6, si bien es separado, lo tratan también en la misma evaluación. Entonces, CAO cumplimiento, antes de hacer una investigación, como les comentaba, tiene que hacer una evaluación primero para determinar si es que este reclamo, si es que este caso amerita una investigación. Pues CAO cumplimiento, cuando hace la evaluación de estas 4 quejas, determina que concluye que en relación a las quejas número 4, 5 y 7, si bien identifica que hay algunas interrogantes sobre la debida diligencia y la supervisión del IFC en lo relativo al enfoque del cliente para el tema de adquisición de tierras, no desprende, no culmina en que la documentación revisada por la CAO cumplimiento de los litigios por las tierras planteadas y estas reclamaciones indican cuestiones sustanciales referidas a resultados ambientales o sociales del proyecto, ni tampoco presenta cuestiones de importancia sistemáticas para el IFC. Y esas son como las dos cosas principales que la CAO cumplimiento mira, ¿no? Ellos determinan si es que va a meritar hacer una investigación o no, si es que el caso presenta cuestiones sustanciales en relación a resultados ambientales o sociales del proyecto o bien temas de importancia sistemática. Y la conclusión de CAO cumplimiento fue que ninguna de estos 3 reclamos presentaba alguna de esas dos situaciones. Y sobre Yanacocha 6, el reclamo número 6, la CAO cumplimiento, pues sobre este caso, determinó que no se desprendían también que las cuestiones laborales planteadas por el reclamante indicaban inquietudes sustanciales sobre sobre los resultados ambientales y sociales del proyecto, ni traía cuestiones de importancia sistemática. Este informe fue publicado, todos los informes de CAO cumplimiento y se publican en la página web, así que hubo ahí un informe de evaluación de cumplimiento donde se establece estas cosas que les estoy comentando, así que pueden también ustedes luego mirarlo en la página web de la CAO para poder leer más a profundidad sobre estos casos y específicamente sobre la evaluación de cumplimiento. Entonces, estos 3 casos terminan, se cierran una vez termina el informe de evaluación de cumplimiento. Pasamos entonces a las quejas número 9 y 5. Las quejas 9, 10 y 11 están abiertas. Son 3 casos que actualmente los está viendo CAO cumplimiento.
En el caso de las quejas 9 y 10, las partes no pudieron llegar a un acuerdo sobre si poder iniciar o no un proceso de resolución de conflictos. En una situación los reclamantes querían, la empresa no quería. En el caso número 10, pues un escenario similar, la empresa tampoco quería entrar a un proceso de resolución de conflicto con los reclamantes. Entonces, finalmente, si, como recuerdan, se trata de un proceso voluntario, el de resolución de conflictos, que si una de las partes no lo quiere, pues no podemos iniciar un diálogo, un proceso entre ellas. De manera que las quejas 9 y 10 pasaron a cumplimiento. Cumplimiento hizo una evaluación conjunta de estas dos quejas y concluyó que ameritaba una investigación. De manera que en la actualidad la CAO Cumplimiento está realizando una investigación conjunta de estas dos quejas. Hay términos de referencias publicados para estas dos quejas, para, digamos, la investigación que CAO Cumplimiento está haciendo sobre estas dos quejas. Eso también está publicado en la página web, así que los invito a que lo vean si es que les interesa un poco más sobre este tema. La queja número 11 fue presentada en diciembre del 2017 por un individuo, un ex trabajador en representación de varios ex trabajadores de la empresa. Esa queja también está abierta y actualmente estamos en etapa de evaluación de esa queja. De manera que todavía no sabemos si es que va, digamos, seguir una función o la otra. Durante la etapa de evaluación, pues conversamos con las partes para poder entender mejor qué es lo que quisieran hacer con el proceso de la CAO. Los temas sí planteados en la queja número 11 se tratan de temas de salud comunitaria y contaminación al medio ambiente. Entonces, el panorama general de que estamos con las quejas, de estas 11 quejas, y ahora los quisiera invitar a que volvamos a hablar sobre esas 3 quejas iniciales que llegaron en el año 2001 y 2006, para poder contarles un poco sobre lo que pasó en ese caso, en esas situaciones. Pues en el caso del primer reclamo, la preocupación que estaba siendo planteada en los 3 tenía que ver con el tema de la contaminación, perdón, del derrame de mercurio y los impactos a la salud de la comunidad. Los miembros de la comunidad pues no sabían qué estaba pasando, no sabían muy bien que había mucha desinformación en su momento sobre los impactos de salud causados por el mercurio, lo que los médicos de la empresa estaban diciendo. Entonces había una situación bastante conflictiva cuando el caso llega a la CAO. En el año entonces 2001, lo que la CAO le ofrece a las partes es la oportunidad de generar una mesa de diálogo para que puedan hablar sobre estas preocupaciones que habían sido planteadas en el reclamo, y se genera entonces, digamos, en respuesta a la voluntad de las partes de poder participar en este proceso o espacio de diálogo, una mesa de actores múltiples. Entonces es una mesa donde llegan a participar la comunidad, la empresa, el gobierno, y si bien se juntan para hablar sobre el derrame del mercurio y los impactos que estaba causando a la salud, el espacio de la mesa generó la oportunidad para que empezaran a hablar de la principal preocupación de la comunidad, que era el tema del agua. Había muchísima preocupación sobre la calidad del agua y sobre los potenciales impactos al agua a consecuencia de las operaciones de minera Yanacocha. Entonces, en estos espacios de diálogo, la CAO, en su momento, trae a grupos de expertos, mediadores, para que ayuden al establecimiento de esta mesa y empiecen a discutir entre los múltiples actores qué tipo de soluciones pueden buscar en forma conjunta. La mesa, entonces, inicia y genera comisiones independientes para poder como generar grupos de discusión sobre la calidad del agua, otros sobre el acceso al agua para agricultura, y empiezan a conversar estas comisiones en forma separada sobre potenciales soluciones. La mesa luego entonces presenta los resultados del estudio que han hecho los expertos en el año 2003 y presenta los resultados del estudio. Y recomienda entonces que se haga un monitoreo participativo. El monitoreo participativo entonces empieza a implementarse desde el
año 2003 hasta el año 2005 y cuenta con la participación de la comunidad, la empresa y observadores por parte del gobierno local, que también van en forma conjunta para ir viendo cómo está el agua, qué está siendo medido y demás. Y aquí, como ven ustedes en las fotos que tenemos frente a nosotros, tenemos ahí una foto de la mesa de diálogo y consenso que se inicia en Cajamarca, luego algunas fotos donde están ahí participando en forma conjunta, sacando muestras de agua, y bueno, y así continúa. El proceso fue largo, ¿no? Dura por lo menos 3 años, donde se empiezan a trabajar las mesas, se generan algunos resultados de los estudios independientes que se empiezan a hacer para poder entender qué cosas hay que hacer, y luego la determinación de generar el proceso participativo. Luego también en el proceso participativo o antes de iniciarlo, llegan los expertos también como a medir la situación para entender qué es lo que había que hacer. Y compartir cada uno de los pasos que estos expertos iban haciendo con la comunidad, con el gobierno, y de manera que cuando se creara el espacio de monitoreo participativo, todas las partes estuvieran en la misma página, ¿no? Sobre qué es lo que habría que hacer y cómo iba a funcionar este proceso. Y bueno, y entonces el resumen un poco de este espacio de diálogo, que es un poco distinto al espacio de diálogo que haríamos hoy bajo las directrices operacionales de la CAO, donde es un espacio, el de hoy, mucho más regulado por la presencia de un mediador local o regional que ayuda a las partes a determinar desde el primer momento la discusión sobre reglas del diálogo, ¿no? Un marco para el diálogo, determinar qué es lo que se va a discutir en la mesa de diálogo, cómo lo van a hacer, quién va a representar la voz de los reclamantes, quiénes va a representar la voz de la empresa, tener una discusión sobre quién más debe participar en el proceso, avanzar en las soluciones que se proponen para enfrentar o encarar un poco las preocupaciones planteadas, otras preocupaciones nuevas que aparecen a propósito del proceso, quién financia. Entonces, todas esas discusiones se tienen en las mesas o en los espacios de resolución de conflicto de la CAO, un poco diferente a lo que se hizo en estos 3 casos, o específicamente en el segundo caso de Yanacocha, que es el primero de los casos que la CAO resuelve en el marco de su mandato, que es bastante nuevo en ese momento, ¿no? O sea, este es el primer caso, o segundo en realidad diría yo. El primer caso fue un caso en Chile, pero en el caso de Yanacocha, el espacio de diálogo es el primero que genera la oportunidad para abrir la oportunidad para las comunidades y la compañía, el cliente del IFC y el gobierno local de Perú para que pudieran trabajar en forma conjunta en la resolución de la preocupación sobre la calidad del agua. Ese más o menos es el panorama general de lo que pasó con este caso. La mesa termina en el año 2006. Las partes quedan preparadas para continuar haciendo el monitoreo participativo. La CAO en su momento no tenía un rol específico sobre monitorear el cumplimiento de los acuerdos. Aquí se crea la mesa, se crean las mesas, las comisiones independientes, se crea el espacio para el estudio participativo, se crea luego el monitoreo participativo del agua, y cuando ya empiezan a trabajar en forma conjunta en hacer el monitoreo participativo, la CAO entonces sale del caso o termina su intervención en el caso y el caso se cierra. Luego la CAO publica una serie de estudios pequeños reflexiona un poco sobre su intervención en el marco de ese caso. Eso está publicado en nuestra página web. Y bueno, ahí termina la intervención de la CAO en el espacio del diálogo en respuesta a estos reclamos iniciales que se recibieron sobre el proyecto de Yanacocha. Así que con eso termino la presentación. Muchas gracias, Andrea, por la interesante perspectiva de
del proyecto Yanacocha y el rol de la CAO ha desempeñado a través de los años. I think ahora let's open the floor, Eva, to questions for Andrea, because I'm sure there are many. Claro que sí. Pues Andrea, tenemos la primera pregunta, es un caso específico, es de Yesenia Vázquez, quien pregunta si la CAO ha adelantado procesos de atención de quejas en Colombia y en el caso afirmativo, ¿cuál ha sido su resultado? ¿Ok? Un poco para clarificar, la pregunta es si hemos atendido algún caso en Colombia específicamente. Sí, específicamente. Y de ser así, si tienes conocimiento, posiblemente no lo tengas, pero de ser así, si tienes conocimiento de cuál fue su resultado. Pues muchas gracias por la pregunta. Pues sí tenemos un caso en Colombia. Lo puedes encontrar más detalles en nuestra página web. Si vas a la página web de la CAO y entras en la parte izquierda donde dice casos, luego vas a ver una subdivisión por región y tenemos ahí América Latina y el Caribe. Al hacer el clic ahí van a aparecer el listado de casos que la CAO ha recibido, ha declarado elegible y en los cuales ha trabajado. Y ahí va a estar el caso colombiano. Es el caso de una empresa llamada Alquería, en que los propietarios vecinos que viven ahí al lado de las operaciones de Alquería presentan un reclamo donde las preocupaciones que presentan son temas de contaminación acústica, ambiental. Y bueno, las partes deciden trabajar en un espacio de resolución de conflicto para poder resolver las preocupaciones presentadas. Interesante en ese caso en Colombia es que las partes determinan en forma conjunta, ¿no? Acuerdan que el proceso va a ser confidencial, que es algo importante a mencionar, porque la mediación en sí misma es un proceso confidencial. Ahora, como la CAO es parte de una institución pública del Grupo del Banco Mundial, la CAO tiene que reportar al público al menos sobre las quejas que recibe, los temas que son presentados en la queja y qué opción han determinado las partes que quieren seguir, ¿no? Para resolver los reclamos presentados. Luego le toca a las partes, si es que deciden trabajar en un espacio de resolución de conflictos, cómo quisieran enfrentar el tema de la confidencialidad. Si es que van a hacerlo todo confidencial, si es que todo es público, si es que van a hacer, Eva, ayúdame, statements, declaraciones, ¿no? Como declaraciones, sí, como declaraciones conjuntas para contar lo que se ponen de acuerdo en que van a contar al público, o si le van a pedir al mediador que haga unos resúmenes de las reuniones que ellos aprueban para que sea contado. Entonces, toda la discusión sobre la confidencialidad o no del proceso lo determinan las partes. Las partes son los que guían cómo es que el proceso se comparte o no con el público. Entonces, en este caso en Colombia, pues decidieron las partes que el proceso es confidencial. Así que, pues puedo compartir que han estado trabajando en un proceso de resolución de conflicto en ese caso. Llegaron a un acuerdo las partes el año pasado y ahora están trabajando en la implementación del acuerdo que llegaron, que también es confidencial. Y la CAO tiene un rol de monitorear. Entonces, en ambas funciones, ¿no? Tanto en la función de resolución de conflicto como en la función de cumplimiento, la CAO monitorea esas dos funciones. Por un lado, si estamos trabajando con la función de resolución de conflictos, la CAO monitorea el cumplimiento de los acuerdos a los que las partes han llegado hasta la satisfacción de las partes y luego entonces el caso se cierra. Y en el caso de cumplimiento, la CAO monitorea la implementación de las acciones que el IFC vaya a tomar en forma conjunta con su cliente para traer el proyecto a cumplimiento, si es que la investigación de la CAO revela que no se han cumplido con los estándares.
Y eso es algo también que aparece más claramente en las dos últimas directrices operacionales de la CAO, en las directrices operacionales del 2007 y del 2013, se recalca este rol o esta fase de monitoreo que la CAO tiene, que no era muy claro en la época inicial de la CAO. No estaba tan especificado que la CAO monitorearía, digamos, la implementación de los acuerdos alcanzados. Es algo que se desarrolla a propósito de la evolución de las funciones con las cuales la CAO trabaja en forma de respuesta a los reclamos. Claro. Muchísimas gracias, Andrea, por tu respuesta y por compartir este caso con Yesenia. Tengo otra pregunta, pero simplemente quería nuevamente invitar a todos los participantes también a utilizar la opción de levantar la mano en el panel de control y hacer las preguntas directamente a Andrea o a Kate. Tenemos otra pregunta de Guadalupe sobre si tienen documentada la metodología comunitaria. Me imaginaría que está hablando sobre el proceso de trabajo e interacción con la comunidad misma como parte del proceso de la CAO. Muy interesante la pregunta y me imagino que quizás puede tratar de abordar diferentes temas, ¿no? La metodología comunitaria, cuando trabaja la CAO en respuesta a un reclamo desde su función de resolución de conflicto o desde su función de cumplimiento, me imagino, pero voy dando respuesta y si todavía quedan dudas, pues que nos mande ahí otra pregunta para darle seguimiento. Perfecto. ¿Sí? Pues lo que tenemos documentado sobre la metodología comunitaria es más bien, no público, pero me imagino que pronto vendrá en estas series de reflexión de práctica que Gina nos comentaba, donde vamos a poder compartir con el público algunas de las cosas que hacemos, ¿no? en nuestro trabajo. Pero lo que hacemos con la comunidad, cuando empezamos un proceso de resolución de conflicto con la comunidad y con la compañía, porque desde el punto de vista de resolución de conflictos, la CAO viene como una entidad neutra, ¿no? Trae un mediador regional o local, que es un mediador independiente y neutro, en el sentido de que trabaja igualmente con las dos partes y hay que crear las capacidades de ambas partes para poder participar en forma igualitaria en el diálogo. Obviamente entendemos que esta herramienta tiene que a veces ser trabajada mucho más fuertemente con la comunidad para asegurarnos de que la comunidad se sienta a la mesa en forma preparada, ¿no? Y que sienten que están trabajando en una mesa de diálogo en un nivel igual a la empresa con la cual se están sentando, ¿no? Hay una expresión en inglés muy usada que le llaman el leveling the playing field, ¿no? Que es como nivelar el escenario o el campo para asegurarnos de que todos estamos en igualdad de condiciones para tener una conversación constructiva. Entonces, la metodología que la CAO usa es hacer una capacitación sobre el diálogo con la comunidad y con la empresa. Y dedicamos esto especialmente y pasamos a veces mucho más tiempo trabajando con la comunidad sobre este tema y capacitando a la comunidad que con las empresas. Hay empresas, de hecho, que pues uno les ofrece esa posibilidad y las empresas a veces pues no la toman, ¿no? Encuentran que no es necesario, que están preparadas para dialogar con la comunidad y pues no toman la oferta. Con las comunidades, siempre las comunidades quieren mucho trabajar y estar preparadas lo más que puedan para venir a ese diálogo. Y la metodología que se trabaja antes de la capacitación también es ayudar a la comunidad a pensar sobre el tema de la representación. El tema de la representación quizás es una de las cosas más complejas que enfrentamos en los procesos de resolución de conflictos. Y por la razón de que una vez que las comunidades eligen cómo es que se van a representar, ¿no? Esto no es el escenario para todos los casos. Obviamente que si viene una familia como reclamante no tienes el problema y si tienes a
un individuo tampoco. Pero el problema se puede presentar cuando tienes a una comunidad de 1000 o miles de personas representadas por un grupo pequeño, donde uno espera que la comunidad pueda tener, digamos, primero la discusión sobre los representantes, quiénes son los que les representan en este proceso de diálogo. Y tener la posibilidad de elegir a estos representantes, tener la posibilidad de sacar a esos representantes, tener la posibilidad de conversar con los representantes sobre formas de garantizarle a sus constituyentes de que están participando en el proceso, de que están poniendo todos sus intereses en el proceso. Entonces hay metodologías que trabajamos con la comunidad una vez que ellos han pasado por el proceso interno de definición de quiénes son los representantes que ellos quieren traer a la mesa o al proceso de resolución de conflictos. Y luego nosotros trabajamos con esos representantes para que ellos continúen involucrando a sus constituyentes, para que ellos puedan después compartir con sus constituyentes los avances del proceso, tomar decisiones en forma informada con sus constituyentes, escuchar preocupaciones de sus constituyentes y generar un sistema donde los representantes pueden abrir oportunidades a los constituyentes para que ellos puedan ver un poco más de cerca lo que está pasando en el proceso. Entonces, eso más o menos son como las metodologías comunitarias con las que uno trabaja con la comunidad, digamos, frente a un proceso de resolución de conflicto. Pero no estoy segura que esto respondió necesariamente a la pregunta. Pues no he visto ningún seguimiento por parte de Guadalupe. Ok. Entonces, a menos de que Guadalupe nos envíe otra pregunta, quiero suponer que fue una respuesta muy completa. Okay. Y quizás lo otro que quisiera agregar es el sistema documentado. Nosotros no documentamos el detalle, ¿no?, del proceso que las comunidades eligen o definen hacer para elegir a sus representantes, sino lo que generalmente hacemos es como parte del proceso de resolución de conflicto. Una vez que las partes nos dicen ya, queremos participar en un proceso de resolución de conflictos, el cliente del IFC o de MIGA nos confirma que ellos también quieren participar, el proceso se inicia. Como les comentaba, el tema de la confidencialidad es algo que esas dos partes definen en su primer momento cómo lo van a hacer, qué van a informar, y empezamos con estas dos partes. Posiblemente durante la evaluación, antes de empezar un proceso de resolución de conflicto, que si bien no hablamos sobre eso, pero déjenme explicarles un poquito en el marco del proceso de la CAO. Cuando la CAO recibe un reclamo, entonces, imaginémonos estos 11 casos, ¿no?, que recibió la CAO. La CAO recibe un caso, un reclamo. El reclamo primero pasa por un análisis de elegibilidad. El análisis de elegibilidad analiza 3 aspectos, que son bastante simples, ¿no? Si se trata de un proyecto del IFC, si se trata o no de temas ambientales y sociales, y si viene el reclamo de alguien que se ve o pudiera verse afectado en temas ambientales y sociales por este proyecto. Si la respuesta es positiva a estas 3 preguntas, el reclamo entonces se declara elegible. Una vez que el reclamo se encuentra elegible, que el caso de estos 11, así fue, no de los 11, nadie ha preguntado esto, pero no sé si notaron que no hablé del caso número 8. El caso número 8 fue recibido por la CAO, pero fue rechazado. Y cuando un caso es rechazado, pues no tenemos información en la página web, no hay información sobre ese caso porque fue rechazado. Entonces, por eso hablamos de que recibimos 11, pero el número 8 obviamente no hablamos de él porque no fue declarado elegible. Pero cuando un caso entonces es declarado elegible, de acuerdo a las directrices operacionales actuales, iniciamos lo que nosotros llamamos la fase de evaluación. La verdad que no evaluamos nosotros nada. Y es una palabra un poco no muy contenta desde el punto de vista en español, porque genera la expectativa de que estamos evaluando algo nosotros, la CAO. Y la verdad que no estamos evaluando. Lo que hacemos en la etapa de evaluación inicial de un reclamo es entender mejor las preocupaciones que las partes nos están planteando
los reclamantes, pero entender mejor la perspectiva del cliente del IFC, entender mejor la perspectiva del IFC y hablar con cualquier otro actor que tanto el reclamante como el cliente del IFC nos recomienda que hablemos para poder mejor entender su perspectiva. Y obviamente explicarle a los reclamantes y al cliente del IFC las opciones que tienen en el proceso de la CAO. Que valga la redundancia, son estas dos funciones de las que ya hemos hablado bastante, ¿no? La función de resolución de conflictos y la función de cumplimiento. Entonces, una vez que las partes nos dicen, sí, queremos tratar resolución de conflicto o bien no hay acuerdo, o bien queremos las dos cosas, por lo tanto vamos a empezar con resolución de conflicto, se realiza un informe que le llamamos informe de evaluación. Ese informe de evaluación es un informe cortito que no dice nada nuevo para las partes porque lo que hace es refleja la perspectiva del reclamante sobre las preocupaciones, refleja la perspectiva de la empresa sobre las preocupaciones y define cómo es que las partes quieren seguir adelante. Ese es informe cortito. Este informe solamente va a contener esa información. Si las partes entonces están de acuerdo en iniciar un proceso de resolución de conflictos, empezamos. Y en ese marco de esa conversación, las dos partes principales que participan de ese proceso son los reclamantes y el cliente del IFC o de MIGA. Y ahí entonces es que va a empezar toda la determinación de la representación, de la metodología de trabajo de la capacitación con las partes, la determinación si es que las partes quieren acordar un marco de diálogo que determine qué es lo que van a conversar, quién participa, ¿no? Todos esos elementos que hablábamos hace un rato. Y luego, pues, van a ir informando al público lo que sea que ellas se ponen de acuerdo en informar. Entonces, en muchos de nuestros casos, ya verán ustedes si van a nuestra página web a buscar información, no está todo el detalle sobre la metodología utilizada por la comunidad para elegir a sus representantes, no está el detalle ni la documentación sobre las sesiones de capacitación en el diálogo que se hizo a cada una de las partes. Eso no lo van a encontrar en la página web, pero si no, lo que van a encontrar es un resumen de cómo es que se dio, si hubo capacitación, si no hubo, si fue conjunta para las dos partes, si fue separada, cuáles fueron como los principales aprendizajes de las partes en esa capacitación y cómo es entonces que se desarrolla el proceso de diálogo de ahí en adelante. Muchísimas gracias, Andrea. Nos quedan 5 minutos más para algunas preguntas e intervenciones de Andrea. Antes de darle la palabra a Kate para que nos comparta sus conclusiones y sus reflexiones finales. Entonces, Andrea, si te parece, te quiero leer la pregunta de seguimiento de Guadalupe, que ya realmente abordaste algunos de los elementos, y combinarla con otra pregunta que también teníamos, y leerte la pregunta de Adriana, tratando de buscar ejemplos del caso de Perú en el caso de Colombia. Y por último, bueno, leerte estas dos y pedirte unas reflexiones finales. Entonces, si pudieras pensar en estas dos preguntas y algunas reflexiones finales para tu participación de este seminario web. Entonces, procedo a leer la reflexión de Guadalupe. Sí, me respondió, pero quisiera ampliar. ¿Qué pasa cuando las comunidades tienen sus propias formas de llevar el diálogo comunitario? ¿Y cómo se logra que realmente el diálogo sea intercultural en comunidades indígenas? Y bueno, también en este sentido me habían preguntado, ¿qué pasa cuando los representantes de los indígenas no conocen este proceso de la CAO? Si tienen actividades de divulgación para que la comunidad sepa que existen estos mecanismos y se pueda organizar para presentar sus reclamos. Y de Adriana Carolina, bueno, en Colombia tenemos actualmente la problemática sobre el derrame de crudo que afectó la quebrada La Lizama. Entonces, la pregunta es, según las lecciones aprendidas de las quejas 1, 2 y 3 del caso de Perú, ¿qué recomendaciones nos puede realizar para prevenir la agudización del conflicto y atención oportuna de las quejas?
Entonces, recomendaciones para el caso colombiano, con el derrame de crudo, el tema de las propias formas de llevar los diálogos comunitarios y la participación de representantes de pueblos indígenas o comunidades locales que posiblemente no tengan conocimientos de la CAO. Y si pudieras compartir unas reflexiones finales, si no es mucho pedir además de todo eso. Muchas gracias, Adriana, Guadalupe, por las preguntas y gracias, Eva, por articularlas para que las podamos responder. Son muy buenas preguntas, así que estoy muy, muy contenta que las hayan traído a colación. Empecemos por los diálogos comunitarios. Es una excelente pregunta, Guadalupe, y realmente era importante que yo hubiese mencionado que en los procesos actuales que tenemos, según nuestras directrices operacionales, cuando las partes nos dicen que quieren trabajar en un proceso de diálogo, primero tenemos que discutir con ellas dentro del marco de la discusión de las reglas del diálogo, es el diseño del proceso. El diseño del proceso se hace en forma participativa. ¿Y por qué? Porque hay comunidades que tienen su propia forma de diálogo comunitario. Entonces, culturalmente somos respetuosos de esos espacios y no tenemos que inventarlo todo. No hay que inventar lo nuevo cuando ya las comunidades tienen una forma de participar, de dialogar, de trabajar. Lo que sí nos toca hacer ahí es trabajar con el cliente del IFC para ver si tenemos la forma de adecuar o hacerlos partícipe de ese diálogo comunitario que las comunidades tienen. Y nos vamos a encontrar en situaciones donde van a estar de acuerdo o hay que hacerles algunos ajustes para que todos estén cómodos con el proceso. Pero obviamente el diseño del proceso se hace en forma participativa, de manera que la CAO va a escuchar, y eso es una de las preguntas que hacemos cuando estamos trabajando en esa fase de evaluación inicial, es entender cómo es que las comunidades resuelven sus conflictos, porque lo típico es que las comunidades ya tienen una forma de resolver sus conflictos. Entonces, obviamente hay que capitalizar, hay que hacer uso de ese modelo, de esa estructura que ya existe y que funciona y que a veces necesita solamente ser comunicada con la otra parte para que tenga mejores resultados, ¿no? Entonces, sí, somos conscientes de esa realidad, somos sensibles a esa realidad y la preguntamos para poder entonces trabajarla, ¿no? en el espacio auspiciado por la CAO, pero sí, no necesitamos hacer el modelo que se propone, sino que se propone un modelo a modo de propuesta y luego se trabaja con las partes con la flexibilidad que sea necesaria para que el espacio de resolución de conflicto sea cómodo y aceptado por las partes, ¿no? Las partes tienen que aceptar ese proceso. Entonces, eso en respuesta al tema del diálogo comunitario. Sobre la divulgación del trabajo de la CAO, es un desafío que tenemos nosotros. O sea, las comunidades a veces con dificultades saben que el IFC o que MIGA están financiando un proyecto y más difícil aún a veces es saber que existe un mecanismo independiente al cual pueden presentar una queja. Entonces, es un constante desafío que tenemos nosotros también y que desde el año 2007 estamos tratando programadamente de hacer actividades de divulgación, donde viajamos a los diferentes países del mundo para dar a conocer el trabajo de la CAO. Y lo hacemos como Kate en su explicación inicial, ella habló de, no sé, 17 mecanismos que existen. Esos mecanismos también están haciendo su trabajo de divulgación. Entonces, coordinamos a veces entre estos 17 para poder sacarle provecho a la oportunidad de hablar con la comunidad y la sociedad civil, más que nada, porque también se nos hace un poco difícil poder hacer un trabajo de divulgación específicamente donde hay un proyecto que el IFC está financiando, por ejemplo. Entonces, lo que resulta más efectivo es hacer programas de divulgación con la sociedad civil que trabaja mano a mano y muy cercanamente a las comunidades y que tienen la compartir información sobre cómo acceder a los mecanismos independientes de rendición de cuentas como la CAO. Pero ese es un trabajo que seguimos haciendo, tenemos que hacerlo todos los días si podemos y es un trabajo que no para. No para porque siempre tenemos que estar generando la divulgación de nuestras oficinas, del trabajo que hacemos y de cómo la gente puede acceder a la CAO.
Y la tercera pregunta sobre el tema del derrame del crudo y qué recomendaciones podríamos tener en relación a las quejas presentadas. En realidad algo que también es importante mencionar, más allá de una recomendación específica, en el marco de las políticas y de los estándares ambientales y sociales que rigen el trabajo de la IFC y de MIGA, se establece el requerimiento de algo que se llama un mecanismo de quejas por parte de las empresas que reciben estos financiamientos. Y en general, en el espacio de los derechos humanos y negocios, lo que nos explicaba Kate al principio sobre los principios de John Ruggie, ¿no? Todo el tema de protección, recursos y promoción. Todo el tema de recursos responde a la existencia de mecanismos de reclamos. Entonces, en casos específicos donde hay empresas trabajando, la comunidad debería estar pidiendo a estas empresas que tengan mecanismos de reclamos donde ellas puedan tener el espacio para traer sus preocupaciones, ¿no? Hay países que tienen defensores del pueblo también, donde estos reclamos pueden ser presentados, y generar el espacio de discusión sobre las cosas que funcionan y que no están funcionando, las preocupaciones que la comunidad tiene en relación a la operación de un proyecto específico. Entonces, esos son espacios donde, si se presentan quejas inicialmente a esos mecanismos, está mucho más cerca, ¿no?, de la empresa, donde uno esperaría que la empresa en cuestión pudiera dar respuestas un poco más rápidas. Y bueno, y obviamente explorar a veces los espacios de diálogo directo con las empresas y tratar de ver si es posible avanzar la conversación en el sentido de que las comunidades puedan ser escuchadas en sus preocupaciones y las empresas tengan la oportunidad de poder responder a estas preocupaciones y proporcionar soluciones o información dependiendo de la situación que se esté viviendo. Así que con eso respondí a las preguntas. Muchísimas gracias, Andrea. Definitivamente respondiste a todas las preguntas. Y bueno, le daré la palabra a Kate, pero muchísimas gracias por esta sesión de preguntas y respuestas. Fue un debate súper interesante. Y en dado caso de que algunos de los participantes quieran continuar esta conversación con Andrea, por favor, envíenos un mensaje y nosotros les haremos llegar sus mensajes a Andrea también. Si no, ahí tienen también la información de la página y del teléfono y el Twitter, el Facebook de la CAO. Kate, me gustaría ahora darte la palabra para breves comentarios finales para cerrar el seminario web del día de hoy. Muchas gracias. Can you hear me? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrea. Solo algunos pensamientos de cierre y reflexiones de mi parte. Comenzando con un enorme agradecimiento a Andrea. Agradezco mucho esta sesión de su profunda comprensión de los temas y temas que estamos debatiendo hoy día. Primero, gracias por todas las muy buenas y reflexivas preguntas de la audiencia. Ayudarán a profundizar la conversación con muchos detalles importantes y aclaraciones. Yo creo que esa fue una revisión muy interesante y profunda de la participación de la CAO en Yanacota y un ejemplo muy, muy práctica de cómo funcionan las dos partes de la oficina o las dos opciones que tienen las personas cuando presentan una queja ante la CAO. Y también las opciones que tiene una empresa cuando se presenta una queja. Y ya que el proceso es voluntario, como Andrea ha mencionado, y un proceso de resolución de disputas requiere que ambas partes participen. Su presentación también ilustró la cantidad significativa de impactos
tanto sociales como ambientales, que existen en el área de impacto de una gran operación minera. Y lo mismo puede decirse de los proyectos de petróleo y gas. Y yo creo que esto ilustra muy bien la importancia de estándares sólidos y exigibles, y mecanismos para hacer frente a los incumplimientos con estos estándares. Y es mi reflexión que el caso de Yanacocha subraya esa relación difícil entre las instituciones, el alcance de su participación en los proyectos y lo que eso significa en términos de su responsabilidad, de responsabilizar a sus clientes de los estándares. Ya, yo puedo parar allá y gracias otra vez a Andrea y también a Gina, pero muchísimas gracias. Yo paso over to you, Eva. Muchísimas gracias, Kate, por estos comentarios finales. Y bueno, ya agradecí a Andrea, pero lo hago nuevamente porque realmente la participación fue muy importante y el debate fue muy profundo. Y por favor, nuevamente darle las gracias a Gina por su participación tanto esta mañana como en la tarde. Y bueno, de nuevo, a nombre del Foro Envisap y la serie de aprendizaje de GOXI, así como el PNUD y la Agencia de Protección Ambiental de Suecia, me gustaría agradecer la participación de los asistentes a esta serie de seminarios web de gobernanza ambiental del sector minero 2018. El Foro Envisap es una asociación mundial para apoyar el desarrollo y la implementación de estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad, los Envisaps, y son socios la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. GOXI es un foro permanente en línea para la innovación y la colaboración entre los grupos de partes interesadas, los países y las iniciativas que tienen como objetivo fortalecer la gobernanza del sector extractivo. Bueno, este es el último seminario web de esta serie de seminarios web de gobernanza ambiental. Ya hemos tenido 2 series, estamos muy contentos de los resultados y estaremos organizando otros seminarios web en el 2018 y los mantendremos informados sobre los temas de los seminarios y la fecha de los seminarios mismos. Después del seminario web de hoy, me gustaría invitarlos a completar la encuesta de comentarios que recibirán por correo electrónico. Sus comentarios son valiosos para nosotros para que podamos mejorar nuestras ofertas de aprendizaje en línea. Para concluir, los invito a todos a visitar el sitio web envisaforum.net. Esto es nvisaforum.net. Para continuar esta conversación y obtener la grabación del seminario web de hoy y las presentaciones de los ponentes, aunque como ya dije, también se les hará llegar por correo electrónico. Y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde podrán ver las sesiones provistas por el Foro Envisap, no solo estas, sino todas las demás, y seguirnos en Facebook y Twitter. Soy Eva Gurría del Foro Envisap. Espero que todos hayan disfrutado de esta sesión y que tengan un buen día, una buena tarde. Adiós y muchísimas gracias.